Hola, bienvenidos a todos. Esta es la segunda parte, que es la última para terminar la blusa. Esta talla es chica. Usted la puede tejer a cualquier medida, agregando las flores hacia la parte de abajo, hacia la parte de los lados, según sea la medida que se necesite. Y aquí tengo la flor terminada. Tengo la segunda flor. Aquí dejé 2 pétalos sin terminar la última vuelta para unirlo a la primera flor, tomando los 2 pétalos. Cualquier lado es igual para empezar. Aquí dejé 2 para ir tejiendo al mismo tiempo, irlos uniendo. Empiezo a deslizar el primer punto, el medio punto, el siguiente con 2 cadenas y en el mismo espacio el medio punto. Un medio punto, el medio punto, una cadena, siempre viendo que estén al lado derecho. Deslizo el punto, una cadena y regreso al mismo espacio donde tenemos el medio punto para tejer el último medio punto en el mismo espacio. Enseguida, medio punto y el siguiente son 2 medios puntos con 2 cadenas de separación en el mismo espacio. Un medio punto, deslizo, ahí está un pétalo con un pétalo de la primera flor y sigo con el último, deslizo, medio punto, en el siguiente 2 medios puntos separados de 2 cadenas en un solo espacio, medio punto, y esta es la mitad, medio punto, una cadena y regresamos al siguiente pétalo, tomando la punta, una cadena y medio punto en el mismo espacio. Ahí está hasta la mitad tejido el último pétalo. Medio punto, en el siguiente 2 medios puntos con 2 cadenas en el mismo espacio y solamente tenemos 2 puntos para terminar. Medio punto y el punto deslizado, y aquí se corta el hilo igual que el anterior que se terminó y lo paso al siguiente espacio para tenerlo en la parte del lado revés y perderse las puntas. Ahí están las 2 primeras flores. Se va a ir figurando la medida según el tamaño que se vaya a tejer. Este es el cuello. Estas 2 flores van a la mitad, que es para la espalda. Solamente esta flor dobla hacia la parte de la espalda. Aquí todo está en línea. Aquí está el frente ya terminado. Lo largo aquí va a estar.
y les voy a ir explicando cómo ir formando cada línea y mostrándoles cómo se va a tejer estas dos flores solamente con 5 pétalos, estas dos, para que haga el cuello redondo en esta parte. Es todo lo que va a llevar. El resto, todas las flores son igual, solamente estas dos del cuello y la que tenemos en la punta es de 5. Y así como se va a hacer esta, se va a hacer la espalda, menos en el cuello. En el cuello se va a hacer un poco más arriba en la parte de la espalda. Se empiezan a unir en la forma que vayan a ir tomando la medida. Aquí tenemos 5 flores. Aquí son 6 en esta línea. Aquí puede colocar solamente 4 y dejando el espacio de esta que es de 5. Puede ir haciéndolo así y al final se puede agregar estas 3. Esta de la punta y 2 del cuello. Lo demás lo puede ir agregando. Y le explico, en esta parte, aquí es un pétalo, 2, 3 y 4 pétalos. Voy a unir una tercer flor y dejo 3 pétalos. Aquí tengo 2 y la mitad del tercer pétalo para empezar a unir. En esta forma es 1, 2, se va a unir a estos 2, el segundo y el último en esta parte. Después de la cadena, en el primer espacio de la cadena de la flor anterior, medio punto, y en el siguiente 2 medios puntos con 2 cadenas de separación, medio punto, y se desliza el último punto del pétalo y se empieza deslizando el primer espacio, medio punto, en el siguiente medio punto con 2 cadenas y medio punto en el mismo espacio, medio punto, medio punto, y este es el segundo pétalo que se va a unir a estos dos. Siempre tomando más de un hilo. Aquí voy a tejer medio punto, una cadena, y regreso y medio punto en el mismo espacio, medio punto, 2 medios puntos con 2 cadenas en un solo espacio, medio punto, deslizo, ahí está el segundo. Sigo con el tercer pétalo, este es el último de la flor que se está terminando, deslizo, medio punto, en el siguiente los 2 medios puntos con 2 cadenas, medio punto, y en la punta del pétalo, medio punto, una cadena, y se desliza al lado contrario, una cadena y medio punto en el mismo espacio. Medio punto, aquí ya vamos a terminar con el último
espacio de 2 medios puntos y 2 cadenas, medio punto, deslizo y ahí corto el hilo. Siempre pasar la hebra que se cortó hacia la parte de atrás del tejido. Aquí están 3 flores unidas. Aquí quedan 2 piquitos de 2 cadenas y al lado contrario, igual en los siguientes pétalos que se unieron. Y en la siguiente flor, los 2 pétalos que siguen, aquí son 2, estos 2 se unen a este. Y la siguiente flor que va aquí están las primeras 3. Esta es la cuarta que se unió en estos 2 pétalos. Y esta que está agregada va a ser 1, 2, 3 y 4 pétalos. En la orilla solamente se van a tejer, para empezar, 2 pétalos la última vuelta, y en los siguientes 4 se van a ir uniendo con la última vuelta, siempre tomando los 2 pétalos que están en las flores anteriores, igual aquí. En esta es un nuevo pétalo para esta última flor que se termina. Si se necesita unir una en esta forma, ese es el primer pétalo con la orilla tejida. Aquí se une uno, que es el primero, 1, 2, 3, 4 y este es el último, 5. Y el que les mencioné que está ya tejido con la orilla son 6 pétalos. Y así se va a ir agregando según sea la cantidad que vaya a unir, ya sea para cualquier proyecto que vaya a hacer. Esta es la idea. Creo que con esta guía que ya les mostré les va a ayudar. Y enseguida les voy a indicar cómo se va a tejer esta de 5 pétalos. La pieza delantera, aquí solamente le faltan 2 flores con 5 pétalos, que es lo que voy a continuar tejiéndolas. Y aquí en la parte del frente, a la mitad, le falta igual una flor con 5 pétalos. Se teje de la misma forma que las anteriores, empezando con las 5 cadenas hasta tener los 5 pétalos, las 5 hojas en la primera vuelta, y se hace la segunda igual con los mismos puntos, espacios, solamente omitiendo una hojita para que esto formen los 5 pétalos que se necesitan, los 5 espacios tejidos. Voy a empezar la segunda vuelta. La parte del frente a la mitad, en la parte de abajo, tejí el primer pétalo con la última vuelta. Estoy en el segundo pétalo, va a ir unido aquí. El tercer pétalo unido a estos 2. El siguiente a estos 2. Y el último por tejer la orilla arriba de este siguiente pétalo.
Y aquí se termina de unir por completo en la primera flor con 5 pétalos en la parte, la mitad del frente de la blusa en la parte de abajo. Terminada de unir la flor de 5 pétalos. La parte del cuello voy a tejer la siguiente flor de 5 pétalos. Esta de 5 pétalos con este espacio de cadena y punto alto se abre más y este es para el cuello. Se van a tejer 2 iguales. Empiezo para terminar la segunda vuelta. Se tejen las últimas 4 cadenas y un punto alto en el mismo espacio donde se levantaron las primeras 6 cadenas de esta misma vuelta. Se teje el punto alto, 3 cadenas y en la segunda cadena se desliza. Ahí está terminada la segunda vuelta en la flor de 5 pétalos. Empiezo la vuelta 3 con medio punto y 3 medios puntos dobles. El último. Esto se va a estar tejiendo de la misma forma que el resto de las flores. En este espacio, los 3 medios puntos dobles con medio punto al final. Y así hasta terminar esta vuelta. Si su hilo es más delgado, puede tejer 4 medios puntos dobles. Aquí son 3 y sigo arriba de la hoja y así se va a terminar esta tercera vuelta. Termino la tercera vuelta en este espacio de 3 cadenas con 3 medios puntos dobles. Y deslizo en el primer medio punto. Ahí está terminada la tercera vuelta. Voy a tejer la vuelta completa igual que el resto de las flores. Aquí está el primer punto deslizado, el medio punto y 2 cadenas. El resto ya lo saben cómo se teje en total esta vuelta. Les menciono que la voy a tejer completa la vuelta. Este es el último pétalo después de los 2 medios puntos y 2 cadenas. Se teje medio punto y este es el último punto deslizado y tenemos 3 en el siguiente espacio. Son los mismos que se van a deslizar. Y se desliza en el primer punto deslizado del siguiente pétalo y ahí va a estar terminada la flor. De 5 pétalos para el cuello. En total, recuerde que son 2 flores iguales para la parte del frente en el cuello. Esta es la flor agregada al cuello.
Ahí está. En esta forma se va a ir uniendo. Aquí está la siguiente. Va una de 6 pétalos en medio de las 2 de 5, y ahí va a estar el cuello completo. Enseguida se va a hacer la parte de la espalda. Con la misma cantidad de flores se va a ir formando, así como está la parte del frente, que es esta. Aquí en el cuello se va a levantar un poco de la espalda. Estas 2 flores que se hicieron con 5 pétalos se van a tejer en forma regular de 6 pétalos, estas 2 solamente. Esta se va a tejer de 5 en la parte de la espalda solamente. Aquí están las 2 piezas separadas, todo está igual, solamente agregué esta en la parte de la espalda. Voy a colocar una en este espacio y otra aquí en este espacio, pero primero voy a unir los hombros. Esta es lo que ya les he mostrado, esta pieza. Voy a contar las flores para que tengan idea cómo se está formando o cómo se va a formar. Esto está completo, así va a ir unido. Estas son las flores que se necesitan para tener el hombro completo. Ahí está a este lado. Y voy a contar las flores que van al frente, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y acá debemos de tener 5. Esta es la que va a la mitad y esta es la que va a la mitad. Solamente se van a contar 1, 2, 3, 4 y 5 y estos son los hombros. Aquí está 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está completo el cuello en los hombros de la espalda. Cualquiera de estos dos voy a destejer solamente en una flor la orilla para unirla a esta. Y al momento de hacer la que falta aquí, voy a irla uniendo, que son 5 pétalos que se van a unir. Es 1, 2, 3, 4 y 5. Va a quedar un pétalo libre en la orilla de la manga. Ahí está. Ya saben, igual también acá en esta parte voy a destejer la orilla de 2 flores para unirlo en esta forma. Ya está aquí el hombro con el espacio que se necesita y después voy a cubrir en la espalda para terminar el cuello. Para tejer esta flor se necesita 4 pétalos. Esta va a ir arriba en el cuello de la espalda. Ahorita les muestro cuando ya esté terminada. Aquí la empecé igual, las 4 hojitas, y empecé igual con 6 cadenas y los mismos espacios alrededor. Aquí terminé el último en el mismo espacio donde se levantaron las 6 cadenas. Son 4 cadenas y un punto alto y 3 cadenas. Estas 3 cadenas se van a cerrar en la segunda cadena y ahí está terminado la segunda vuelta. Empiezo la tercera vuelta a partir de este espacio, medio punto y el medio punto doble. Lo voy a tejer con, aquí son 2, 3
4. Le voy a tejer 4 en cada espacio de cadena, porque como se necesita más tejido, aparte del primer medio punto, son los 4 medios puntos dobles. Y sigo igual arriba de la hoja, el medio punto doble y 4 en el lazo de cadena. Son 2, 3, 4, el medio punto, igual aquí, se va a continuar con medio punto y los 4 medios puntos dobles, y arriba también de la hojita va a ir el medio punto doble. Así exactamente como se están tejiendo el resto de las flores, solamente aquí aumentamos 4 y 4 hasta llegar en este último espacio de cadena. En la tercera vuelta, los 4 medios puntos dobles, el siguiente medio punto, y en este espacio dejo medio punto, y es 1, 2, 3 y medio punto. Y voy a deslizar en el primer espacio. Y ahí está la flor de 4 pétalos. Se va a tejer la vuelta 4 para estar uniendo los 4 pétalos. Les muestro cómo se va a tejer cada pétalo con el punto. Aquí deslicé el primer espacio y se tejen, como tenemos más puntos, 2 medios puntos. El siguiente son 2 cadenas en el mismo espacio, el medio punto, y en el siguiente se va a empezar a unir a la mitad del pétalo. Este es el espacio que se va a cubrir con esta flor que estoy haciendo. Aquí tengo la cadena, la esquina de la flor, el pétalo que está libre, deslizo una cadena y medio punto, ya saben, en el mismo espacio. Se va a terminar el pétalo, es medio punto. En el siguiente medio punto con 2 cadenas de separación con 2 medios puntos. Y en este espacio se tejen 2 medios puntos y un punto deslizado. Recuerden que tenemos aquí 4 y 4 puntos. Así se va a tener que estar tejiendo en esta única flor. Este pétalo va en este espacio, este aquí, y este que está suelto va a ir al final en esta parte. Ahí está terminado los 4 pétalos. Después de terminar este último pétalo, se deslizó el punto en los medios puntos que tenemos aquí para que quede un poco más recto esta parte, y ahí está terminado por completo el cuello. Aquí está unido los hombros, ahí está el cuello. Esta es la parte de abajo. Esta es la manga. Aquí voy a unir los lados, la espalda y el frente en la parte de abajo de la manga, y son en total 2, 3, 4 y 5, y marco el hombro. Y son 5
Ahí están los 2 lados con 5 y 5 flores. Aquí tengo 2 y en la que sigue, en este espacio, voy a colocar una flor de 6 pétalos en esta parte, colocando estos 2 pétalos, estos 2 y estos 2. Son los 6 pétalos que tiene esta flor. Aquí la vamos a añadir para que quede esta primer flor uniendo los lados. Aquí está la flor de 6 pétalos. Les repito lo mismo, esta es la bocamanga. El hombro aquí está marcado. Son 3 flores y 3 flores de cada lado y la mitad de la parte de arriba. Y nos queda este espacio. Esta es la parte de abajo de la blusa. Aquí se va a colocar una flor de 5 pétalos. Se va a colocar de esta forma. Este pétalo va unido a estos 2 y este a estos 2. Aquí van en estos 2 lados. Enseguida, este a estos 2, a este lado, a estos 2, y estos son los últimos 2, van a ir unidos. Estos 3 van a ir unidos, al mismo tiempo que se va a estar haciendo la vuelta de la orilla. Aquí ya la tengo la vuelta de la orilla, pero la voy a destejer para unirla. Aquí no se agregó ninguna flor de los lados, así, tal y como se terminó, así está. Y lo único que vamos a agregar aquí es la flor de 5 pétalos. Y va a estar la orilla terminada en la parte de abajo. Aquí está la última flor que se agregó de 5 pétalos. Enseguida se va a empezar la manga. Esta es parte de la manga, se tienen que hacer 6 flores de 6 pétalos cada una. Vamos a unir aquí 7 flores en la parte de abajo. Estas marcas las coloco para poderles explicar cómo se va a ir formando la manga. En esta parte, ese lado debajo del brazo y esta es la parte de arriba. Coloco en esta forma el tejido para empezar en esta parte. Aquí tejí la orilla de los 3 pétalos y faltan estos 3 que los voy a unir en esta parte. Es uno, aquí donde tengo la marca, es el segundo y el último en este pétalo que está en este lado. Es uno, 2 y 3. Aquí está la primera. La siguiente se van a unir. Es uno, 2, 3, 4 pétalos en estos 4 pétalos. Es uno, 2, 3, 4 y así se va a ir añadiendo cada flor. Esta va a quedar en esta forma doblada. Aquí va a ir una abajo, una arriba, igual aquí, una y una. Aquí vamos a tejer 2 en este espacio. Cuando ya termine las 4 que faltan, les indico cómo tejer el aumento aquí en la manga. Estas son las primeras 6 flores. Aquí tengo 5
Aquí se van a colocar 2 en esta parte. Lo voy a doblar en esta forma y aquí automáticamente solamente tiene espacio para una. Se necesita hacer el aumento para que la manga esté amplia en la parte de abajo. Si usted la quiere recta, va a continuar tejiendo las mismas 6 flores hasta darle lo largo de la manga. Aquí le voy a colocar 2. La flor que tengo es de 6 pétalos. Aquí ya tejí 1, 2, 3 orillas de 3 pétalos. Este va a ir aquí con estos 2. Este pétalo con estos 2. Y el tercer pétalo, que es este, va a ir en esta parte. Van a quedar estos 2 espacios para unir la siguiente flor aquí. 3 pétalos con 3 espacios en las flores anteriores. Esta es la última en esta segunda línea que se va a unir, así como esta anterior, colocando, después de tejer la orilla de los 2 pétalos, se van a unir 4 pétalos, es 1, 2, 3 y 4. Y nos van a quedar 2 pétalos libres y 2 pétalos libres. Esta es la segunda línea, que son en total 7 flores. La marca esta de la manga es la parte de arriba del brazo. Está terminada la última flor y ahí en total, ya les mencioné, son 7 flores. Esta es la segunda línea, son 2, 3, 4, 5, 6 y esta doblada a la mitad son 7. Esta es la parte de arriba y esta es la parte de abajo de la manga. Aquí se van a tejer después de las 7 flores, la última línea que debe de llevar enseguida de esta de las 7 flores. Esta es la de 7 flores y debe de llevar 2, 4, 6, 7, 8 y 9. Todas van en par. Esta es la que va impar. Así se debe de unir la última. Y va a estar terminada de la parte de abajo de la manga. Aquí empezamos con estas 6 en esta línea. Vamos a terminar esta línea de 9 flores. La primera línea de 6, esto se los vuelvo a repetir. Aquí son 7 flores en la segunda línea. En la última, aquí tengo 6. Recuerden que esta está doblada, esta florecita que está aquí. Aquí son 6 en esta última línea. 7. Aquí la coloqué. Voy a abrirla. Son 7. Con esta es la última que puse. 8 y 9. Y con estas 2 flores se va a terminar la manga. Aquí está la última línea de la manga en la parte de abajo. Son 4 flores, 8 en total. Y en este espacio se va a unir la última. Esta es la última que coloqué.
Aquí van a estar 1, 2, 3, 4 y 5 pétalos, que lo voy a empezar en este primer pétalo que ya tengo la orilla. La mitad del pétalo tiene la orilla, va a quedar un pétalo libre en la parte de abajo. Aquí está la última, quedan estas 3 en línea y al doblar la manga queda en forma circular en la parte de arriba del brazo. Se va a empezar a unir esta parte que se tejió de 6 flores de la manga. Este es el hombro, aquí se tiene marcado el hombro y esta es la mitad de la parte de abajo del brazo. Este lado se tiene una sola flor aquí. La voy a colocar en esta forma al lado derecho. Este es abajo del brazo y estas son las 6 flores. Este es el aumento que se hizo en la parte de arriba. Este es debajo del brazo. También lo extiendo. Aquí está marcada la mitad de abajo. Está en esta forma. Las 2 piezas, esta es la parte completa de la blusa y se le va a colocar una flor de 5 pétalos. Esta está al revés, la voy a colocar al lado derecho. Ahí está al lado derecho y al lado derecho. Aquí se va a poner esta unión que es la primera de la manga. Este es un pétalo en estos dos. Este es el siguiente pétalo en estos dos. Ahí están los 2 pétalos unidos a la parte de la blusa. Y estos 3 van a ir 1 en esta parte, 2 y 3. Le muestro la flor una vez terminada. Al lado de la manga son los 3 pétalos. Aquí está la manga. La doblo. Esta es debajo del brazo. Esta es la blusa. Esta es la manga. Aquí está la flor que se acaba de unir. Y nos faltan 5 flores para unir el resto de la manga. Aquí serían 2, una abajo, una arriba, una abajo y una arriba. Son 4. Y esta que está aquí va a estar doblada a la mitad como esta última que se agregó. En total van a ser las mismas 6 flores que están acá. La primer flor que voy a agregar son 2 pétalos, 2 pétalos y en el medio de estos 2, igual de este lado, 2 y 2, y ahí quedarían los 6 pétalos unidos y solamente va a quedar este espacio para continuar con la siguiente flor y así igual a esta se va a ir agregando cada una. Esta es la línea que se tejió para unir la blusa con la manga. Aquí están 4, 2 y 2 flores, 5 y 6. Y esta es la primera línea que se tejió separada hasta terminar la orilla. No le voy a colocar ningún tejido en la orilla porque ya automáticamente las flores ya hacen forma para cubrir la orilla. Lo único es las puntas y va a estar terminada. Gracias, espero que le haya gustado. Suscríbase para que tenga el siguiente y los siguientes proyectos. Y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias.
Un abrazo para todos. Bye bye.